Esta es la antigua estación de trenes de Mérida, hoy el Gran Parque de la Plancha, y está ahí. El espacio que recorreremos el día de hoy es parte de un conjunto de 7 antiguas bodegas que se encuentran justo enfrente y que fueron construidas en el año 1900 y que servían para almacenar textiles y los carritos que servían para transportarla. Ha pasado por muchas transformaciones a lo largo del tiempo para convertirse en esta acogedora casita de 95 metros cuadrados de terreno con una piscina increíble, con unos detalles exquisitos, incluso con un túnel secreto de 10 metros de largo. Pero eso se los contamos en el recorrido. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en el barrio de La Mejorada del centro de Mérida, específicamente enfrente de la antigua estación central de ferrocarriles, una estación que jugó un papel crucial en el desarrollo económico y social de la región, y que hoy se recupera para dar pie a un espacio público increíble. Qué increíble pensar que estos 7 predios en algún momento fueron una misma propiedad. Cada uno de ellos con aproximadamente 3.5 metros de frente y el que vamos a recorrer hoy con 19 metros de fondo, para tener una superficie total de 95 metros cuadrados de terreno. Y les va a sorprender todo lo que hicieron. Oigan, por cierto, quería pedir una disculpa si ven mis manos manchadas. La verdad es que me caí paseando a mi perrita. Y pues bueno, pero no es mancha, todo va a estar bien, gracias. Continuando con el recorrido, nos encontramos con estos hermosos tonos de chucum que tiene la fachada, pero también con ese detalle de la puerta curva que tenemos justo acá. Lo que sí, esto es el terror de todos aquellos que tienen TOC, ya que si nos vamos para atrás, podemos notar que este no se encuentra exactamente en medio ni simétrico. Pero bueno, el precio de la historia. Algo que nos encantó fue la gárgola que decidieron mantener justo arriba y que vamos a ver en cada una de las propiedades, o al menos en muchas de ellas, las que aún lo conservan. Y en la parte superior nos encontramos también con esos pináculos compartidos, con esos pequeños detalles en azul que dictaron algunos de los colores y acabados que vamos a ver en la propiedad. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Qué increíble! Desde que entras puedes ver los 19 metros de fondo que tiene la propiedad. Bueno, la verdad es que parece más, ya que al fondo tenemos un espejo que genera un efecto como de mayor profundidad. Pero ahorita van a ver a qué me refiero. Algo que nos encantó es la bienvenida que nos dan a esta propiedad. Con estos techos de medio cañón en forma de bóveda, que de verdad esto es algo muy raro o casi inusual de encontrar en casas en Mérida. Aquí los arquitectos dejaron al descubierto los ladrillos que utilizaron en algún momento cuando construyeron esta bodega y que quedó increíble. Además son unos tonos probablemente a los que no están acostumbrados, ya que estos se elaboraron a base de cal, arena y agua. Posteriormente se compactaron y se dejaron a secar para tener sus ladrillos como resultado. Están re bonitos, nos encantaron. Además también vemos que aprovecharon las vigas que sostienen a estos arcos para incluir una placa de madera que recubre la tira de luz LED que sirve para iluminar y para decorar este espacio. Quedó muy bonito. Y pasando de techo a piso, nos encontramos con estos mosaicos de pasta en donde vemos cómo este marco que rodea prácticamente a la mesita de la sala, estos fueron recuperados de la obra. Todos los demás son mosaicos de pasta nuevos. Y de hecho, haciendo una exhaustiva investigación, nos encontramos que los mosaicos originales que estaban justo al centro de este tapete son los que se encuentran detrás de la tele. Está increíble, de verdad. Ahí los arquitectos decidieron recuperarlos, darles una nueva vida y utilizarlos de manera decorativa justo detrás de la tele, en donde nos vamos a encontrar que sirvieron para recubrir este claro o este marco que en algún momento fue una puerta que conectaba estas dos propiedades cuando esto fue una bodega de textiles hace mucho tiempo. Y otro detalle que probablemente ya habrán notado es este enorme mueble modular que tenemos aquí detrás, en donde de este lado se esconde el centro de lavado y el closet de blancos. Por aquí tenemos la zona de tele para poner revistas, librero y demás. Y aquí, no me lo van a creer, aprovechando cada centímetro de este espacio,
incluyeron medio baño que sirve para dar servicio a las visitas. La verdad es que este es de pequeñas dimensiones, pero tiene todo lo necesario. Esta casa fue pensada para una pareja, así que era importante tener al menos 2 WCs. Y aquí tenemos el otro. Y tiene todo lo necesario, desde un espacio de ventilación, el WC, de este lado el espejo. ¿Qué tal, ¿Qué les pareció? Los leemos en los comentarios. Y ahora sí, vengan para conocer la cocina, que seguro les va a encantar. ¡Qué bonito! Aquí utilizaron el acabado de chucum en las paredes de los costados, que armoniza muy bien con los tonos de los pisos de pasta que nos encontramos por acá. Estos fueron recuperados de otra obra, no de la que nos encontramos ahorita. Sin embargo, eligieron el color ideal para la paleta de tonos que tenemos en la propiedad. Esta es una cocina que tiene un formato de isla central con una barra desayunadora hasta para 5 personas, 3 en la parte de enfrente y 2 en los laterales, con una cobertura de granito que queda muy bien. Oigan, y uno de mis detalles favoritos de esta casa es la campana que tenemos aquí detrás. Está increíble. Esta es una réplica de una campana tipo antigua que hicieron los arquitectos. Les quedó igualita. Oigan, ¿y se acuerdan de aquel túnel que les platiqué en la entrada que se encontraron al momento de llegar a la propiedad? Bueno, pues este se encuentra escondido justo aquí debajo. Sin embargo, al momento de llegar y darse cuenta de su existencia, se percataron que únicamente 50 centímetros de él se encontraban en esta propiedad. Fue por eso que decidieron clausurarlo y no hacer nada con él. Pero qué buena historia, ¿no? Otro detalle que nos encantó fue la carpintería que utilizaron de encino. Este es un encino entintado que armoniza muy bien con los tonos de chucum, con la campana, bueno, hasta con el granito. Está muy bien. Oigan, y hablando de cocinas, chéquense esto, les va a encantar. ¿Qué tal? Nos contactaron de Hettich, una marca alemana con muchísima trayectoria y con 15 años de presencia en México, para conocer sus productos. Y estamos como niño en Disneylandia. Tienen productos como estas puertas que con tan solo un toque se abren automáticamente, todo gracias a su sistema mecánico. Como estos cajones con un sistema push to open completamente personalizables, a los cuales puedes elegir laterales ya sea de madera, de piedra o de cristal. Este último al cual se le puede agregar iluminación que funciona con una batería recargable en donde cada carga dura hasta 8 meses. Y súper fácil de instalar. Todo esto además con un sistema de cierre suave. Y lo mejor es que tienen sistemas personalizables para todos los presupuestos, desde el básico, el intermedio hasta el premium. Así que si eres arquitecto, diseñador o fabricante, recuerda que todo está en Hettich. Regresamos al recorrido. Muchas gracias por tu reporte, guapísimo corresponsal. ¿Qué tal? Oigan, y aquí podemos notar cómo se reducen las dimensiones de este predio. Aquí tenemos 2.8 metros de ancho y de hecho aquí los arquitectos procuraron con muchísimo cuidado no poner ningún obstáculo a la vista. Fue por eso que aquí incluyeron estas 2 puertas de vidrio templado que permiten que se fugue la vista, esté abierta o cerrada, y queda increíble. Estas ayudan también a que no se fugue el aire acondicionado cuando lo tenemos encendido. La cerramos. Por acá tenemos también a los costados 2 columnas, de las cuales una de ellas se la encontraron al momento de llegar a la propiedad y la otra la replicaron. Y ahora sí, vamos a ver el exterior, que seguro les va a encantar. Este espacio me encanta, espérame tantito. Vamos a cerrar para que no se escape el aire acondicionado. Oigan, y este espacio me encantó. Es importante pensar que cuando tienes una casa de tan solo 2.8 de ancho y 19 de fondo, tienes que aprovechar cada centímetro. Y aquí, esto en algún momento pudo haber sido un espacio de transición que convirtieron en un oasis, en donde nos encontramos con mucha vegetación, tanto a los costados como también en las paredes, una piscina deliciosa de 2.8 por casi 2.7 con una forma irregular, e incluso unas escaleras que te conectan con el roof. Esto lo lograron gracias a que los elementos conviven incluso uno encima del otro. Por ejemplo, estas escaleras son escaleras voladas, con lo cual permite tener una jardinera por debajo, incluso parte de la piscina, o este pasillo, que es un deck de madera que realmente funciona como puente. Aquí tienes 2 vigas metálicas con tan solo madera que las une, y eso permite que tengas un puente que te conecta de la cocina hacia las habitaciones. Está increíble. Es decir, por abajo hay agua. Está padrísimo. Y es que esta piscina está deliciosa. Miren nada más.
más. Desde aquí tenemos esta deliciosa hamaca, tenemos también esa pequeña gárgola que se puede encender y generar el ruido de agua cayendo. Ahorita la apagamos para que puedan escucharme bien. Nos encantó. Además queda muy bien con esta pared, la cual mantuvieron prácticamente intacta, ya que querían dejarlo como un homenaje a lo que en algún momento fue, evidenciando los años que tiene esta propiedad. Me encantó este spot, yo diría que es de mis favoritos. Bueno, ahora sí, vamos a conocer la recámara, que la verdad todavía quedan sorpresas. ¿Qué tal el tamaño de estas puertas? Y es que aquí en la habitación tenemos una mayor altura, ya que recuperaron el espacio que originalmente se encontraron en la propiedad y hace que se sienta muy amplio. Además, aquí nos vamos a encontrar con una paleta de 3 diferentes materiales. De este lado tenemos la mampostería aparente con la piedra, a los costados tenemos la pintura vinílica y en la parte de atrás tenemos este cemento pulido que quedó padrísimo. La verdad es que he querido aplicar este a mi casa, pero honestamente no he querido meter al albañil y por eso no lo he hecho. Sin embargo, ahí les va el tip. El otro día nos encontramos con un producto increíble. Resulta que existen unas placas de 1.22 por 2.44 que son paneles decorativos hechos a base de PVC y de bambú que te permite replicar estos acabados, en donde es tan fácil de instalación que prácticamente es medir, cortar y colocar y listo. Así como concreto aparente tienen muchísimos más. Tienen tipo mármol, lambrín. Bueno, para no caer en detalle, este es de la empresa Muro, una empresa especialista en estos paneles decorativos y con muchísima variedad. ¿Quieren más información? Les dejamos aquí el QR para que puedan conocer más de ellos. Oigan, y otro detalle que nos encantó de esta recámara fueron las bases, las cabeceras que tenemos en la parte de atrás, en donde utilizaron 2 cabeceras individuales, quién sabe de qué época, las juntaron y quedó perfecto para esta cama en formato matrimonial. Está increíble. Esta habitación tiene también este pequeño patio interno que sirve para dar un poquito de ventilación y de iluminación. De este lado un closet bastante completo y aquí una puerta que nos conecta con el baño que da servicio a esta habitación. Miren qué bonito está. ¡Wow! Uno de mis detalles favoritos de este baño es el remate que nos recibe, en donde podemos ver al guapo de Fer y a este espejo, el cual incluyeron en lo que en algún momento fue el marco o el claro de una puerta que conectaba con la parte de atrás de la propiedad. Quedó espectacular. De hecho, desde al frente pareciera como si la propiedad continuara, haciéndola parecer mucho más grande de lo que realmente es. Y otro detalle que nos encantó es esta cobertura de mármol que utilizaron en la parte del lavabo. Está muy bonito. Y con este enorme ventanal, que además no hay problema de insectos, a pesar de no tener un mosquitero, ya que este lo incluyeron en la parte superior. Así no bloqueas la vista, pero tienes la funcionalidad del mosquitero. O mi línea que para los yucatecos. De este lado quedó muy bonito también este acabado de tipo veneciano que utilizaron en las paredes, sobre todo esta parte en la zona húmeda. Tiene esa diferencia de colores que de alguna manera destaca el cemento pulido que tenemos en los costados, pero quedó muy bien. Oigan, y hay un detalle más que quiero que vayamos a conocer. Vamos a ver el roof, que estoy seguro de que les va a encantar. Estas escaleras que actualmente nos conectan con el roof, originalmente estaban pensadas para conectar con una segunda recámara. Sin embargo, por temas de lina, esto fue imposible, ya que impactarían mucho la fachada. Pero la verdad, hicieron una terracita que quedó espectacular. ¡Wow! Y es que además miren esta vista, está de postal. Me encantó esta casa y pensar que tienes aquí 2.8 metros de ancho. Bueno, y por acá tenemos la zona de las instalaciones, en donde nos encontramos con los paneles solares, tinaco, compresor y tanque de gas, completamente ocultos. Y miren esta delicia de terraza. Si bien tenemos la piscina para refrescarnos, este es un espacio ideal para esta hora del día. Justo a la hora del atardecer, en donde baja la luz y con ello la temperatura, tenemos el espacio suficiente para sentarnos, relajarnos, ya sea con un refresquito o lo que tú gustes, y con toda esta vegetación alrededor que armoniza muchísimo la vista. Y ahí tenemos la antigua estación de trenes. ¿Qué tal? Oigan, y si les gustó esta propiedad en donde de verdad con un cachito de terreno pero con un buen fondo lograron maravillas, no se pueden perder el siguiente video. Estamos seguros de que les va a encantar igual o más que este. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.